Muchas gracias por estar un sábado más con nosotros. Hola, Au, ¿cómo estás? Hola, Gastín. Muy bien. ¿Cómo están todos? Empezamos con la historia de deporte. Adelante, Edu y Tere. Historia de San Lorenzo de Magro, primera parte. Los cuervos de Boedo. La llegada del padre salesiano Lorenzo Massa fue determinante a la hora de la fundación de San Lorenzo de Almagro. El 1 de abril de 1908 se realizó la primera asamblea extraordinaria, fecha establecida como el día de su fundación, siendo el primer presidente Antonio Escaramuzo. En ese momento se decidió elegir el nombre del flamante club. El primero que surgió fue el de los Forzosos de Almagro. Pero ante la negativa hecha por el padre Lorenzo Massa, se escogió el nombre de San Lorenzo, en honor al santo y a la batalla de San Lorenzo. Por pedido de Federico Monti, uno de los fundadores, se le agregó de Almagro. El 4 de abril de 1915 debutó oficialmente en Primera División contra Platense, perdiendo por 5-1. El 7 de mayo de 1916, en un partido oficial ante Estudiantes de La Plata, fue inaugurado el gasómetro, primer estadio del club situado en el barrio de Boedo, sito en Avenida La Plata. En la era profesional ganó su primer título en 1933 con un excelente rendimiento. En 1946 ganó el torneo, dejando una imagen muy positiva, contando con un equipo de gran jerarquía. Con Barreiro como técnico, en 1959 llegaría el cuarto título para el Ciclón. Ese equipo se dio lujos como dar la vuelta olímpica contra Huracán, con triunfo incluido por 6-3, siendo el máximo artillero José Sanfilippo con 31 goles. De 1968 a 1974, San Lorenzo tuvo los mejores años de su historia en materia futbolística. En ese periodo, el Ciclón obtuvo 4 títulos de Primera División. El primer título fue el Torneo Metropolitano de 1968 y vino de la mano del mítico equipo Los Matadores, debido a que la gente decía que salía a matar a sus rivales. Es recordado por ser el primer equipo en salir campeón de manera invicta en la era profesional. Este fue el mejor equipo campeón que tuvo San Lorenzo de Almagro. Primer equipo que conseguía 2 torneos en un mismo año. Nacional y Metropolitano, 1972. En el torneo nacional de ese año se consagró campeón de manera invicta. El director técnico Juan Carlos Toto Lorenzo fue el primer entrenador en conseguir 2 títulos en la era profesional y el único en ser bicampeón del torneo con San Lorenzo. El cuarto título de esta década llegaría justamente en el año 1974 al ganar el torneo nacional. El goleador y figura de este equipo fue Héctor Escota.
quien se consagró en 1975 como el máximo anotador de la historia del profesionalismo en Argentina, alcanzando la increíble marca de 60 goles. Los peores años de la historia futbolística de San Lorenzo se dieron paradójicamente luego de los mejores. ATR Deportes. Muchas gracias. ¿Con qué seguimos? Con los tips de tecnología. Mirá. Hola, amigo. Hoy veremos ubicación en WhatsApp. Presionamos en el clic. Buscamos ubicación. Ponemos en ubicación actual. Y así sabrán en dónde estamos. Espero les sirva este consejo. Los veo la próxima. Adiós. Muchas gracias, muy interesante. Y ahora la cocina. ¿Qué vamos a comer hoy? Y eso se cuenta ella. Hola, ATR. Hoy vamos a cocinar salchicha envuelta, materiales son cuchillo, sopa de empanada, tableta, salchicha. En primer lugar vamos a cortar la tapa de la empanada. Y ahora vamos a volver la salchicha. Para terminar, la podemos llevar 10 minutos al horno. Y queda nuestro plato terminado. ¡Qué delicia! Nos vemos el sábado. Maya, te quiero. Gracias, Vibre. ¿Con qué tenemos ahora? Con la fecha de todos los partidos de la Copa América. Antes de Copa América. Domingo 13, a las 18 horas, Brasil recibe a Venezuela. Y el mismo día, Colombia recibe a Ecuador a las 20 horas. El lunes 14, Argentina recibe a Chile a las 18 horas. Y cierra la fecha del lunes, Paraguay recibe a Bolivia a las 21 horas. Copa 2021.
entrevista. Todo esto esperamos todo momento. Porque así podemos. Aprender ustedes. ¿La vemos? Hola, ¿cómo están? Vamos a presentar a Antonella que va a hacer la entrevista conmigo. Hola, ¿cómo estás? Hola Noé, ¿cómo estás? Yo feliz de estar hoy acá entrevistada por vos. Háblame sobre tu trabajo. Bueno, yo soy profe en educación especial, me recibí hace unos 4 años. Mientras estaba estudiando ya había comenzado a trabajar en un centro educativo terapéutico y una vez que me recibí empecé a trabajar en escuela. Así que bueno, actualmente estoy trabajando en una escuela de Muniz en Buscando el Sol. ¿Podría darnos tu fortaleza? Bueno, no, yo creo que mis fortalezas, una de ellas es que siempre le veo el lado positivo a los problemas que se me presentan, siempre trato de buscarle la vuelta para poder solucionarlo, y en caso de no poder hacerlo sola, tengo muy presente que hay que buscarlo en un otro, que hay que pedir ayuda, que no tiene nada de malo, y así poder solucionarlo en conjunto. ¿Me podrías decir un ejemplo de desafío? Bueno, un desafío siempre significa algo nuevo, ¿no? Algo que afrontar. En mi caso, hablando de mi carrera, he tenido justamente un año en el que tuve este desafío de buscar trabajo y que se me presentaron muchas oportunidades, en el cual estuve trabajando en 3 escuelas en un mismo año y no me decidía bien por cuál, porque algo me gustaba más de una, algo me gustaba más de otra, hasta que finalmente me decidí, pero en ese año viví esto de desafiarme a mí misma, de decir, bueno, si me quedo acá puedo perder allá, o qué puedo ganar acá, y así, pero la verdad es que por suerte tuve una buena lección y quedé contenta con ese desafío. Bueno, ¿querés decir algo, dejar un mensaje? Sí, me gustaría dejarles un mensaje de que ustedes todos puedan hacer lo que desean hacer, lo que realmente les gusta, les apasiona, no lo que por ahí quieren su entorno, sino lo que ustedes realmente desean con el corazón. Creo que así uno puede mostrar su pasión y estar feliz y hacer las cosas con amor. Así que poder hacer cada uno lo que realmente desea y quiere. Alto. Otra pregunta. ¿Qué pensás la televisión? Bueno, Noé, mirá, qué pregunta compleja y muy linda. En inclusión justamente estuve trabajando, estando en escuela, unos 2 años habré trabajado, y la verdad es que siento que es algo que les puede servir a muchos chicos como a otros quizás no tanto, ¿no? Hoy por hoy sabemos que es el puente de la escuela especial, que es el camino en sí, ¿no? Al que se apunta, de que todos los alumnos puedan estar incluidos en una escuela de nivel, pero la verdad, sinceramente, ¿no? Y trabajando también en sede, habiendo trabajado en inclusión, sé que hay alumnos que quizás no es el ambiente más favorecedor estar en una escuela de nivel incluido, sino que les conviene mucho más, por las características, por su potencial, estar en una escuela de sede, para que tengan menos, no sé, son menos alumnos, es un trabajo más 1 a 1 con el docente, ¿no? El docente puede ocuparse quizás más de trabajar esa potencialidad del alumno, de explotarla, que quizás siendo, no sé, 40 en un aula, como pasa en la escuela de nivel. Así que por eso sé que es el camino de hoy por hoy de la escuela especial, pero no siempre favorece a todos los alumnos por igual. Creo que hay que hacer una mirada muy focalizada en cada uno, en cada individuo, y ver realmente lo que necesita, y no necesariamente apuntar a la inclusión si no es el caso, ¿no? Gracias por estar en la entrevista ATR. Muchas gracias a vos, Noé, y gracias a todos. De nada. Un beso. Lo que ustedes realmente desean con el corazón, creo que así uno puede mostrar su pasión y estar feliz y hacer las cosas con amor. Gracias, muy linda la entrevista. ¿Cuándo voy a hacer el edificio? Mira estos tips para estar en forma. Hola a todos.
Arrancamos con esta nueva columna de educación física para moverte en casa en estos tiempos de pandemia. ¿Arrancamos? Hoy veremos 2 ejercicios de piernas con 2 opciones. El primero son sentadillas con silla. La segunda opción es hacerlo sin silla, bajamos y subimos sin tocar el piso. El segundo ejercicio son estocadas con un pie más adelante que la otra, bajamos y subimos sin tocar el piso con la rodilla. Hacemos 10 repeticiones de cada uno en 3 y 5 series. La semana que viene vamos a ver más. Así que a practicar y a moverse. Nos vemos. ¡Llegamos a la final! ¿Te gustó el programa? Te suscribiste y activa la campanita de Bailar TV. Si te gustó el programa, dale like y no olvides suscribirte o si ya lo hiciste, activa la campanita así estás al tanto de todo lo que pasa en el programa ATR.